Hola, hola y bienvenidos a Vive Remarkable. ¿Cómo estás? Yo soy Val Charles y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de este maravilloso podcast. Si eres una mujer ambiciosa y estás segura que todos tus objetivos están direccionados a lograr una meta grande, pero no sabes por dónde empezar, este es el podcast que debes de escuchar. Me rimó. Espero que hayas tenido una semana realmente fabulosa y quiero ofrecerte el día de hoy un episodio bastante interesante. Es acerca de señales de tu habilidad natural para leer a las personas, que es algo tan pero tan importante cuando quieres lograrlo todo en la vida. Así que sin más que decir, vamos a empezar con este fabuloso episodio que yo sé que te hará pensar mucho. Nos vemos. ¿Sabías que las primeras impresiones se forman en tan solo 7 segundos? La capacidad de percibir emociones, descifrar personalidades e incluso detectar motivos ocultos sin una revelación explícita es un aspecto fundamental de la inteligencia emocional. Dominar el arte de leer a las personas es una habilidad valiosa para poseer. Si no estás seguro de si es tu fortaleza, estate atenta a estas 8 señales que te demostrarán que eres una lectora natural de personas. La intuición perspicaz es cuando confías en tu instinto y eres capaz de percibir las verdaderas intenciones de alguien, ya sea positivas o negativas, incluso antes de que digan una sola palabra. Es como si tuvieras un superpoder que te permite diferenciar entre lo auténtico y lo engañoso, lo genuino y lo falso. Este don te ayuda a tomar decisiones sabias sobre las personas con las que decides relacionarte. Un ejemplo de intuición perspicaz podría ser cuando conoces a alguien nuevo y aunque parezca amable y sonriente, algo en tu interior te advierte que no es de fiar. Tal vez sientes una sensación de incomodidad o una pequeña voz en tu cabeza te dice que hay algo que no cuadra. Aunque la persona hable con amabilidad y parezca tener buenas intenciones, tu intuición perspicaz te advierte de que algo no está del todo bien. Sigues tu instinto y decides mantenerte alerta y ser cauteloso en tu interacción con esa persona. La intuición perspicaz también puede manifestarse en situaciones más cotidianas. Por ejemplo, puedes encontrarte en una entrevista de trabajo y sin tener mucha información sobre el entrevistador, tu instinto te dice que esa persona es amigable y tiene un genuino interés en conocerte. Basándote en tu intuición perspicaz, puedes sentirte más cómodo y seguro durante la entrevista, lo que podría tener un impacto positivo en el resultado. La sabiduría del lenguaje corporal también implica ser consciente de tus propias señales no verbales y cómo pueden influir en tu comunicación. Por ejemplo, si estás en una reunión y mantienes los brazos cruzados y una expresión seria en tu rostro, es posible que los demás perciban que estás cerrado o no interesado en lo que estás diciendo. Ser consciente de esto te permite ajustar tu postura y expresiones para transmitir una actitud más abierta y receptiva. ¿Recuerdas la última vez que estabas en una fiesta y notaste a una persona que estaba de pie con los brazos cruzados y evitando el contacto visual? A través de su lenguaje corporal te diste cuenta de que podía sentirse incómoda o insegura en ese entorno. Es más de seguro que te acercaste a ella, le sonreíste y comentaste una conversación amigable para ayudarla a sentirse más cómoda y bienvenida. Tu sabiduría del lenguaje corporal también te ha permitido detectar si alguien está mintiendo o esconde algo. Por ejemplo, si alguien evita el contacto visual, se toca la cara repetidamente o muestra signos de inquietud mientras habla, es posible que estén ocultando información, tú lo sabes. La percepción textual también implica notar cuando alguien de repente se vuelve silencioso o deja de participar activamente en las redes sociales. Puede ser un indicio de que esa persona está pasando por un periodo de estrés, tristeza o ansiedad. Cuando eres consciente de estos cambios, puedes acercarte a esa persona con comprensión y empatía, ofreciéndole un espacio seguro para compartir si lo desean. Por ejemplo, aquella vez que cuando notaste que un compañero de trabajo comenzó a enviar correos electrónicos más cortos y directos de lo habitual, a través de tu percepción textual, te diste cuenta de que podía estar ocupado o bajo presión. En lugar de tomarlo como una señal de falta de interés, decidiste ser comprensivo y ofrecer tu ayuda en caso de que necesitara apoyo emocional. La percepción textual también implica captar el tono y la intención detrás de las palabras escritas. Por ejemplo, si alguien utiliza un tono sarcástico o hace comentarios negativos en sus publicaciones en redes sociales, puedes percibir que están pasando por un mal momento o que están expresando frustración. Esto te permite responder de manera adecuada, brindando palabras de aliento o simplemente mostrando tu comprensión. La conexión empática también implica celebrar las alegrías y éxitos de los demás como si
fueran propios. Por ejemplo, si tu hermana obtiene una promoción en su trabajo, puedes sentirte feliz y orgulloso por su logro. La conexión empática te permite compartir su felicidad y celebrar con ella. Una anécdota personal que podrías recordar es cuando tu compañero de clase estaba muy nervioso antes de una presentación importante. Con conexión empática pudiste comprender su ansiedad y nerviosismo. Te acercaste a él, le brindaste palabras de aliento y le recordaste que tenía todo el apoyo del grupo. Esta conexión empática lo hizo sentir más tranquilo y confiado. La conexión empática también implica escuchar activamente y mostrar interés genuino en los sentimientos de los demás. Por ejemplo, si tu amigo está pasando por un momento difícil y te cuenta sus preocupaciones, puedes escuchar con atención y preguntar cómo se siente realmente. Esto muestra que te preocupas por su bienestar emocional y estás dispuesto a estar allí para apoyarlo. La persuasión encantadora también implica conocer los deseos y preferencias de las personas. Por ejemplo, si estás tratando de convencer a alguien de que pruebe un nuevo restaurante, puedes investigar sus gustos culinarios y destacar los platos que sabes que le encantarán. Al adaptar tu punto de vista personal a sus preferencias, puedes persuadirlos de una manera más efectiva. ¿Te acuerdas cuando estabas tratando de persuadir a tus padres de dejarte ir a un viaje con tus amigos? Utiliza tu persuasión encantadora e innata al investigar y presentarle los beneficios del viaje, como el aprendizaje de nuevas culturas y la oportunidad de fortalecer amistades. Expresaste tu gratitud por su confianza y les aseguraste que estarías seguro y responsable durante el viaje. Tu enfoque encantador y bien pensado les ayudó a ver los aspectos positivos del viaje y finalmente te dieron permiso. La persuasión encantadora también implica ser genuino y auténtico en tu enfoque personal. Evita ser manipulador o engañoso y en su lugar te enfocas a encontrar puntos en común y resaltar los beneficios mutuos. Al ser encantadoramente persuasivo, puedes ganar la confianza de las personas y obtener su apoyo de manera más efectiva en todas las áreas de tu vida. Tu exposición a una amplia gama de personas ha ampliado tu comprensión del comportamiento humano. Has encontrado personas de todos los ámbitos de la vida, enriqueciendo tu conocimiento y perfeccionando tus habilidades para leer a las personas. La comprensión del comportamiento humano también implica reconocer los patrones y motivaciones subyacentes en las acciones de las personas. Por ejemplo, si tienes un amigo que siempre busca la aprobación de los demás y tiende a tomar decisiones basadas en las expectativas de los demás, puedes darte cuenta de que su comportamiento está influenciado por el deseo de ser aceptado y querido. Esta comprensión te permite ser más comprensivo y apoyarlo en su proceso de desarrollo personal. ¿Notaste que un miembro de tu familia se volvía agresivo y temperamental en ciertas situaciones? A través de tu comprensión del comportamiento humano, te diste cuenta de que este comportamiento podía ser una respuesta a situaciones de estrés o frustración. En lugar de confrontarlo directamente, decidiste ofrecerle apoyo y buscar formas de ayudarlo a manejar sus emociones de manera más saludable. La comprensión del comportamiento humano también implica reconocer que cada persona es única y puede tener diferentes motivaciones y perspectivas. Al estar abierto a comprender y aceptar las diferencias, puedes construir relaciones más sólidas y evitar conflictos innecesarios. Sientes una curiosidad insaciable por los demás. Te encanta hacer preguntas, estudiar sus intereses y observar las interacciones. Esta búsqueda constante de comprensión alimenta tu habilidad para leer a las personas con precisión. Imagina que conoces a alguien nuevo en una reunión social. En lugar de simplemente hacer preguntas básicas como ¿de dónde eres? ¿Qué haces? Tu curiosidad insaciable te lleva a profundizar más. Preguntas como ¿qué te apasiona en la vida? ¿Cuál ha sido tu mayor desafío y cómo lo superaste? Te permiten conocer a las personas en un nivel más profundo y tener una conversación más significativa. La curiosidad insaciable también implica mostrar un interés genuino en los intereses y experiencias de los demás. Por ejemplo, si alguien te cuenta que le encanta la fotografía, en lugar de simplemente decir, eso suena interesante, tu curiosidad te lleva a hacer preguntas adicionales como ¿qué te inspira a tomar fotografías? ¿O cuál ha sido tu proyecto fotográfico favorito hasta ahora? Esta actitud de curiosidad te permite aprender más sobre ellos y fortalecer la conexión. La curiosidad insaciable también puede manifestarse en la observación atenta de las interacciones de las personas y en notar los detalles que a menudo pasan desapercibidos. Por ejemplo, podrías notar cuando alguien cambia su expresión facial sutilmente durante una conversación o cuando un amigo menciona brevemente una afición que no ha compartido
compartido antes. Esta atención a los detalles te brinda una mayor comprensión de las personas y te ayuda a establecer conexiones más profundas. Tu naturaleza empática y profunda comprensión te convierten en la persona a la que acuden otros en busca de orientación y conexiones significativas. Las personas confían en tu visión y respetan tu capacidad para comprenderlos realmente. Imagina que un amigo te confía que está pasando por un momento difícil en su relación de pareja. Como una persona segura que confía en sí mismo, estás dispuesto a escuchar sin juzgar y a brindar apoyo emocional. Puedes ofrecer palabras de aliento, compartir tu experiencia si es relevante y proporcionar un hombro en el que puedan apoyarse. Tu amigo se siente seguro al compartir sus preocupaciones contigo porque sabe que puede confiar en ti. Tener confianza propia también implica mantener la confidencialidad de lo que se comparte contigo. Por ejemplo, si alguien te cuenta un secreto personal, tienes la responsabilidad de no divulgar esa información a otras personas sin su consentimiento. La confianza es fundamental en esta relación y mantener la confidencialidad es una forma de demostrar que eres una persona digna de confianza. Tener la confianza en ti mismo también implica ser objetivo e imparcial en tus respuestas y consejos. Puedes ofrecer diferentes perspectivas, ayudar a explorar opciones y brindar apoyo sin imponer tus propias opiniones o juicios. Tu objetivo principal es ser un apoyo y guía para las personas que confían en ti. Si te identificas con estas señales, tienes la habilidad innata de leer a las personas. No todos poseen esta habilidad y puede mejorar enormemente tus relaciones e interacciones. Para aquellos que buscan mejorar su comprensión de los demás, incorporar estas señales en tu vida diaria será muy beneficioso. Recuerda, la práctica hace al maestro. Comienza observando a personas desconocidas en tus encuentros cotidianos, interpretando sus emociones y pensamientos. Con el tiempo y la dedicación, te convertirás en un gran lector excepcional de personas, comprendiendo a los demás a un nivel completamente nuevo. Si has llegado hasta aquí y has pensado, vaya, tengo un talento natural para leer a las personas, felicítate porque te lo mereces. Muchos luchan por detectar emociones o descifrar mensajes contradictorios. Esto puede llevarlos a ser engañados, manipulados o simplemente a tener dificultades para desarrollar relaciones satisfactorias. Con el tiempo y la práctica, te convertirás en alguien excepcional en la lectura y comprensión de los demás. Así que aprovecha esta oportunidad para perfeccionar tus habilidades de lectura de personas y descubre un nivel completamente nuevo de conectarte con ellas. Y eso fue todo por el episodio 124 de este maravilloso podcast de Vive Remarkable. Si esto es algo que resonó contigo, no te olvides de dejarnos tus comentarios y tus sugerencias para seguir haciendo más de estos episodios. Te invitamos a que nos sigas en nuestro nuevo canal de YouTube, donde tienes nuevos videos que te llenarán de mucho entusiasmo y te ayudarán a perseguir tus sueños. Nos vemos.